seguimos hablando de los 50 años de Radio Fe y Alegría. Y hoy vamos a tocar este tema y vamos a hablar con Dulce García, socióloga, quien fue parte del equipo de investigación de Fe y Alegría, Educomunicación, como coordinadora nacional de investigación y de innovación del IRFA del año 2007 al 2018 y fue su directora nacional de formación y pastoral del 2018 al 2022, también presidenta de ALER del 2012 al 2016. La asociación que es ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Radiofónica, y también fue sistematizadora de prácticas de comunicación y educación popular. Buenas tardes, profesora. Saludos. Buenas tardes, es un gusto, Jorge, estar en este Gracias. momento aquí contigo en el marco de los 50 años de Sí, mi querida Fe y Alegría. Sí. muy feliz de verdad por tenerla acá, y de hecho quería pues preguntarle precisamente por estos 50 años de Radio de Fe y Alegría y Venezuela, y si pudiéramos hablar de un poco de historia de Fe y Alegría, cómo nació esta idea, profesora. Buenas tardes. Bien, ¿cómo nació esta idea? Bueno, la idea nació del padre Velas en 1975, cuando comenzó todo este proyecto de educación masiva para la población. Hace más de 70 años, pero hablar de Radio Fe y Alegría, estamos hablando de 50 años, en 1975. Recuerdo el padre Castilla, que fue uno de los inspiradores también de este proyecto. Se fueron a Radio ECA en las Islas Canarias y estuvieron allí viendo cómo funcionaba ese proyecto, que era un triángulo, el modelo pedagógico, donde estaba el orientador, el material didáctico y la radio. Esto les deslumbró muchísimo y decidieron que el modelo debía replicarse en Venezuela. Así que desde allí nació pues toda esta plataforma educativa con el apoyo de la radio. En 1975 tuvimos la primera concesión de la radio de Fe y Alegría de Caracas, la 1390, y por allí comenzó pues toda nuestra historia. ¿En qué, profesora, se diferencia el caso de la radio del concepto de radio de Fe y Alegría? ¿En qué se diferencia de otras radios comerciales o hasta educativas? Mira, se diferencia radicalmente en que, y fue una apuesta desde un principio, ¿no? Que no se trataría solamente de una radio que entretenga y distraiga a la población, como suele ocurrir con las radios comerciales, sino que se tratara de una radio para educar. Desde un principio, esta filosofía de radio educativa, de radio, de una comunicación vinculada a la educación, estuvo muy clara desde un principio. Fíjate que es ahora que Fe y Alegría, Radio Fe y Alegría, se construye o se asume como un programa de educomunicación. Pero yo quiero resaltar que desde un principio esta vinculación de comunicación educativa estuvo muy clara. De pronto pudieron haber sido muy intuitivos en el cómo construir una programación y sostenerla durante varias horas y durante todos los días de la semana, una programación educativa, pero estaba claro que había que montar un sistema de educación formal por radio, y esto pues ocupaba buena parte de la parrilla de la programación de las primeras radios. Entonces la radio, de algún modo, en aquellos años, fue asumido más como una plataforma por lo cual se pudiera desplegar todo el objetivo educativo, toda la propuesta educativa de lo que fue el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Por eso Sí, y se de hecho, diferenciaba muchísimo de la radio comercial, porque no era una radio para meramente entretener, sino sobre todo para formar ciudadanía, para formar conciencia, para formar personas. La radio fue concebida como un instrumento. Además, recordemos que también había un antecedente, no solamente era Radio ECA en las Islas Canarias, sino también que había un antecedente en América Latina muy importante, como fue Radio Sutatensa, que era en Colombia, que era una radio de esa época, de los años 50-60, que se dedicaba fundamentalmente a la educación, a la alfabetización de sectores rurales y marginales urbanos. Entonces ya se tenían también esos antecedentes. Así que Fe y Alegría lo que hace con la radio en ese momento
es asimilar ese modelo educativo, educación, comunicación, y poderlo trasladar en un sistema de estudio a nivel radiofónico en aquella época, ¿no? En los primeros 10 años, 20 años se fue construyendo. Y ante el Ministerio de Educación fue una propuesta experimental. Fue experimental hasta que por fin fue asimilada como una oferta válida de educación de jóvenes y adultos a través de la radio y las demás tecnologías que lo pudieran hacer posible. O sea que podríamos decir que fue algo innovador. Nunca ninguna radio en Venezuela tal vez había propuesto algo parecido, ¿verdad? Sí, en ese momento fue totalmente vanguardista, innovador. eh, a ver, ¿era posible educar a través de la radio? Era la gran pregunta del momento. Y Fe Alegría, a través de su red de radio, lo pudo hacer posible, lo pudo acercar a la realidad de la gente, aprovechando todas las potencialidades de la radio como un medio muy próximo, como un medio muy cercano, como un medio muy popular, un medio creíble. Y digamos, toda la didáctica se pudo construir. Obviamente tenía que haber, como todo sistema de educación a distancia, tenía que haber también la producción de unos materiales educativos, generar unas estrategias que fueran mediadoras entre los docentes, los maestros, el maestro en casa que transmitía la clase por la radio, con pues los participantes o los alumnos, ¿no? En aquel momento se le decía alumnos. Entonces, se establecía una relación allí de cercanía, que las clases eran grabadas, y por allí comenzó pues también un cuestionamiento inclusive al modelo educativo de Fe Alegría, si era un modelo tradicional el que se iba a trasladar a la radio o era un modelo también constructivista, vanguardista, que desarrollara más al estilo de la educación popular objetivos de Eso transformación yo, de conciencias, ¿no? De claro. transformación de conciencia, de formación integral de la persona, que permitieran entonces hacer sujetos autónomos. O sea que la radio también se cuestionó en aquel momento, la radio educativa de Ferrería, el modelo educativo que se podía estar transmitiendo o reproduciendo a través de la radio. No se quería tanto abordar un modelo tradicional como si un modelo más innovador. Y siempre el IRFA ha estado innovando en esa propuesta educativa. ¿Cuáles, en ese momento, cuando se establece esta propuesta, cuáles fueron tal vez las dificultades, digamos, a nivel pedagógico, didáctico, para poder llevar a cabo estas clases vía radio, si lo comparamos con una educación presencial, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, las dificultades que se generaron en aquel momento fueron de orden legal frente al Estado, porque ¿cómo podrías tú, ante el Estado, poder tener una radio, una infraestructura comunicacional que permitiera desplegar la propuesta educativa? Entonces, para ello había que generar condiciones favorables tanto a nivel pedagógico como a nivel administrativo, técnico y legal, y a nivel económico. Entonces, esas condiciones favorables pasaban por un diálogo con el Estado, no solamente de que se aprobara una educación a distancia, semipresencial, bajo la modalidad radiofónica de educación de jóvenes y adultos, sino que también pasaba por la aprobación de unas frecuencias de radio para poder operar a través de la radio y desplegar esta propuesta educativa. Por ello, las mayores dificultades, y en el año 1975 se aprobó la primera frecuencia de radio en Caracas. Y esta concesión enseguida despertó pues una necesidad muy grande de seguir llegando a los demás territorios del país, y se comenzó a trabajar en la posibilidad de financiar, de legalizar nuevas radios, de generar nuevas posibilidades educativas y comunicacionales en más territorios del país. Y comenzó, pues, digamos, un primer proceso de activación de un plan de expansión en el que se montó la directiva de Fe y Alegría, los directores de las diferentes zonas donde ya iba comenzando a funcionar, pues, equipos de Fe y Alegría que estaban vinculándose a un modelo de radio educativa,
y comenzaron a solicitar las frecuencias. Entonces estamos hablando que entre finales de los años 80 y principios de los años 90 comenzó todo ese revuelo expansivo a nivel de Fe Alegría para montar más radios a nivel del país, aprovechando esa ventana que se abrió con la resolución o la concesión de la primera emisora educativa, ¿no? Y pues eso se reflejó en el surgimiento de lo que llamamos las primeras 4 AM del país, las primeras 4 AM del país que surgieron. Y en los años, alrededor de los mediados de la década de los 90, en 1995 en concreto, frente a este plan de expansión de las AM en el país, que eran muchas radios que se pensaban montar en ese momento, el Estado frenó esa posibilidad, claramente la frenó, indicando que no se podría abrir más frecuencias en AM porque tenían saturado el espectro radioeléctrico y porque tenían que pensar o planificar el uso de la AM en Venezuela. Con ese freno, Fe y Alegría, ahí tuvo un obstáculo muy fuerte a nivel legal, a nivel político, a nivel técnico, para poder ese choque entre el plan de expansión y las posibilidades que se frenaron completamente en ese momento, pues obstaculizaron que pudiera haber más radios educativas. Sin embargo, eso no medró las posibilidades y no inmovilizó a Fe y Alegría. Fe y Alegría siguió batallando en, en la búsqueda de esa posibilidad de montar más radios en el país. Y entonces surgió un nuevo hito, un nuevo hito importante, que en el 2002 se aprobó una primera radio comunitaria de Fe y Alegría en Mérida. Y eso también dijo, oye, aquí como que tenemos una posibilidad entonces de montar radios comerciales, no, nunca se planteó como comerciales, sino radios entonces comunitarias. Vamos a irnos por aquí, por este proyecto de montar radios comunitarias. Sin embargo, la ley orgánica que apareció en el 2000 y luego la ley resorte que apareció más adelante, que llamábamos la ley de responsabilidad, que luego se llamó la responsabilidad social de los medios, que luego se llamó resorte. Esas dos leyes en concreto frenaron también la posibilidad de que pudieran haber más radios comunitarias en el país. Y entonces, ¿qué hizo Fe Alegría? Fe Alegría siempre estaba buscando la manera de darle la vuelta a estos frenos, digamos, políticos, técnicos, tecnócratas, burocráticos, y finalmente también, pues, hace una propuesta de distintas FM y se trabajó en la posibilidad de proyectos de distintas FM en el país. Esas FM, bueno, eso siempre ha supuesto un trabajo enorme a nivel de los técnicos, de los directores de radio, de cómo reunir toda la documentación que exige. Después apareció ya no era el ministerio, sino que apareció Conatel más adelante. Entonces allí también esa estructura también se convirtió en un freno porque pues Conatel comenzó a indicar que, mire, para que ustedes les puedan renovar la licencia que hayan podido conseguir, tienen que entregar esta cantidad de recaudos. Y vino una serie de recaudos de orden administrativo, de orden económico, de orden técnico y de orden legal. Los expedientes se hicieron muy engorrosos de poder cubrir la expectativa de una gran lista de documentos que había que generar. Por eso yo participé en una investigación donde recopilamos más de 500 documentos de cartas y de recaudos que tenía que entregar Fe Alegría a Conatel, y Conatel a su vez devolvía diciendo, esto todavía le falta este documento, esto todavía le falta, así que ustedes todavía no pueden tener la radio. Entonces, allí
ocurrió también que en el año, estoy contando como los hitos más importantes, ¿no? Luego en el año 2018 ocurrió un hecho importante de resaltar, que es que por fin nos dan la concesión a las 4 AM que contaba la red, a la radio AM de Fe Alegría Caracas, Fe Alegría Maracaibo, Fe Alegría Guasdualito y Fe Alegría El Tigre. En el 2018 y esto es un antecedente importantísimo porque, bueno, si nos han aprobado la concesión de 4 emisoras AM, ¿por qué no nos pueden aprobar las otras? O sea, ¿por qué no seguimos con esta lucha por lograr esta estabilidad legal, ¿no? Legal y jurídica. Y pues siguió la batalla en seguir reuniendo todos los recaudos y hubo una entrega masiva de documentación en el 2021 donde de un modo en red se entregó la documentación de prácticamente la mitad o más de la mitad de las radios que estábamos ya en proyecto y en proceso, muchas de ellas al aire, pero se entregó esta documentación. Y hasta el 2021, a la fecha de hoy, pues seguimos en este estado de vulnerabilidad a nivel legal, a nivel en relación a contar con frecuencias aprobadas. Cabe destacar que las 4 AM, que le decimos popularmente en nuestro argot dentro de la institución, las 4 viejas que nacieron en los años, las primeras 4 AM que tuvimos en la radio, cabe destacar que esa concesión que se otorgó en el 2018 solo fue por 2 años. Así que hoy en día pues nos encontramos con una gran vulnerabilidad en cuanto al uso de la radio como medio educativo y como espacio donde se pueda desarrollar pues toda nuestra propuesta educativa para el país. Y profesora, llama mucho la atención también que en todo lo que usted está comentando de estos 50 años de Radio Fe y Alegría, lo que ha sido la perseverancia, ¿no? De acuerdo a lo que usted me está comentando, se empieza a investigar, se empieza a recaudar todo, se siempre va hacia lo que es la política pública y buscar la manera también de que puedan mantenerse estas emisoras al aire. Entonces, digo esto porque la constancia y ser perseverante también es importante dentro de una institución, ¿no? En este caso, estamos hablando de Fe y Alegría y cómo se pudo lograr crear tantas emisoras. Sí, yo creo que primero era soñar. Soñar, tenemos personas directivos que soñaron una red de radios de fe y alegría cohesionada, fuerte, que pudiera ser expresión de toda nuestra narrativa, de la educación popular, que pudiera ser una oferta para el país, válida, pertinente, con relevancia social a nivel de educación de jóvenes y adultos. Y se ha estado investigando, realizando reflexión curricular sobre el uso de las tecnologías en la educación de jóvenes y adultos. Se ha estado construyendo currícula de educación de jóvenes y adultos. La radio ha ido flexibilizando su rol pedagógico en el sistema, ampliando a otras tecnologías que también son posibles para mediar la educación. Y se ha estado adecuando pues el modelo se ha estado adecuando, entonces ha estado cambiando, podemos hablar de varias generaciones del modelo pedagógico y educativo de la radio Fe Alegría que han transcurrido en estos 50 años. Y sí, como tú bien dices, ha sido la necesidad de ser pertinente a los nuevos públicos, porque por ejemplo, en los primeros años la educación que teníamos por la radio estaba basada y dirigida fundamentalmente, construida para un adulto mayor. Pero después nos percatamos, producto de las investigaciones y de los análisis de contexto que siempre hacíamos, en que se fue modificando nuestro perfil de ingreso a nuestro sistema para ser cada vez más jóvenes. El sistema educativo estaba expulsando a los jóvenes
que salían del sexto grado de la primaria, en los primeros años del bachillerato, se estaban quedando sin estudiar y estaban optando por el IRFA, por la oferta de educación de adultos, porque muchos de jóvenes y adultos, porque muchas veces se veían en la obligación de tener que trabajar, tenían hijos también muy tempranamente, formaban familia, el desempleo en el país era acuciante, la necesidad de una educación técnica especializada también. Entonces, el IFA fue creciendo su oferta, no solamente a nivel de niveles educativos que se ofertaban, que además de la primaria, de la alfabetización de la primaria, después se aumentó y se retó por la educación técnica, que esto trae a colación otros elementos. O sea, ¿cómo puedes tú en un modelo a distancia formar en educación técnica? Que amerita pues un componente práctico y un componente teórico que estén muy vinculados entre sí, muy integrados. Entonces, este era otro reto, cómo hacer educación técnica o educación laboral a distancia. Y esto ha hecho que el sistema del IRFO pues, se haya modificado en estas décadas en función de responder a esos nuevos públicos y a esas nuevas necesidades o requerimientos de una educación técnica, o sea, de avanzar de una educación de primaria a una educación media y a una educación técnica. Y luego viene la diversificación de las menciones que podríamos ofrecer, como últimamente se ha venido dando, ¿no? Que se hace también análisis de mercado laboral para saber a qué otras menciones debemos apuntalar en nuestra oferta educativa. Y todo esto con pues una radio que también a nivel de las tecnologías se va adecuando y se va complementando el sistema con esas nuevas tecnologías, porque ya la radio pues va perdiendo un poco su rol pedagógico en el sistema, pero lo va ganando en la medida en que se complementa con otras tecnologías. Y viene entonces el uso de la web, viene entonces el uso de las redes sociales, del teléfono, en fin, para poder complementar la labor educativa. Muy Eso, importante que se tenga también el espacio comunitario, que se pueda fortalecer desde la radio y desde los medios que ahora tiene Fe y Alegría, una constelación de medios que pudieran fortalecer ese espacio comunitario donde donde se juega la educación, la didáctica de la educación de jóvenes y adultos. eso le iba a preguntar, porque por ejemplo, en estos momentos, si la radio de Fe y Alegría nació como un instrumento educativo para aquellas personas que salían del sistema formal y también pues que podían complementar sus estudios o graduarse de bachiller, en estos momentos, haciendo un análisis, qué porcentaje la radio de Fe y Alegría es utilizada para la parte pedagógica y didáctica y qué porcentaje es utilizada para otro tipo de contenidos. Es un análisis bien interesante sobre la base de o qué ha observado usted como investigadora, porque me llama mucho la atención el tema de que si nació pues como una radio, como un instrumento educativo, actualmente, ¿en qué porcentaje podríamos decir que está en la radio en este momento? Sí, es una pregunta muy pertinente y que amerita una investigación específica, ¿no? Pero a ver, tenemos que hablar de que la radio en general es educativa, en general. Toda su programación, la radio educa, con los espacios informativos y de opinión, con los espacios más musicales y de entretenimiento. No solamente tiene que ser un programa específico de educación el que educa, sino que es toda la programación. Esta idea es clave en de comunicación, sobre todo los medios que tienen un objetivo de transformación social, que son medios críticos, que son medios que acompañan a las comunidades, que dan la voz al que no tiene voz, se asimilan a sí mismos como medios educativos en general y superan la visión instrumentalista del uso de los medios para la educación. O sea, la radio educa, la programación educa, toda la narrativa que se hace pública por los medios y por la radio educa. Entonces, ya por distintas investigaciones de Jesús Martín Bavero, García Canclini, Mario Caplún, eh,
que siguen un poco el pensamiento también de Paulo Freire a nivel de educación popular y comunicación popular, sabemos que la radio juega un rol de conformadora de identidades, identidades culturales, identidades políticas. Sabemos que la radio junto con los otros medios también eh, legitiman procesos democráticos, abren campo al desarrollo de una ciudadanía, al desarrollo local de las comunidades. Entonces la radio, ahí sí nos tenemos que quitar como ese cliché de que eran programas de radio, clases radiofónicas, y ahí culminaba que la parrilla se abría a las 6 y cerraba a las 11 las clases, y en ese momento era educadora y el resto no era educadora. Ya ese cliché se acaba de durante este proceso de transformación que ha vivido la Radio Fe y Alegría, que no es exclusiva esta transformación de Radio Fe y Alegría, es parte de la historia y la trayectoria que ha seguido la radio educativa popular en toda América Latina, al adoptar el enfoque y apostar por una educación popular y por una comunicación popular. Entonces tenemos allí que en primer lugar, pues podemos decir que toda la radio es educativa, porque está conformando estas nuevas identidades, porque está modelando comportamientos sociales, porque está influyendo en procesos de participación y ciudadanía global, y por ello la radio toda es educativa. Claro, le preguntaba también esto porque, por ejemplo, en el tema de lo que es la formación en estos momentos, en cuanto a contenido, en cuanto a lo que se está llevando a cabo tanto en el bachillerato como en la primaria, esa vinculación de la radio en estos procesos de evaluación, de repente que los muchachos pasen por la cabina de la radio y que este proceso también les permita, ya tomando en cuenta con las nuevas tecnologías y con estas nuevas menciones que se van generando, para también atraer a los muchachos en redes sociales o en marketing digital, por ejemplo, o en la parte radiofónica, cómo lograr de repente vincular en ese proceso formativo lo que es la radio para el tema de la evaluación de los muchachos. O sea, podría, digamos, vincularse un poco más, digamos, para todo lo que es el proceso formativo. Sí, por supuesto, la radio, si bien ya no da clases formales, en esta lógica de que la radio es educativa, siempre habíamos soñado con la posibilidad de vincular cada vez más a la radio con la vida en los centros comunitarios de aprendizaje. Y que lo que aconteciera en los centros comunitarios de aprendizaje comenzara a ser fuente de producción radiofónica. Ujú. Y allí soñamos inclusive de una vocería popular, de una vocería juvenil, que los jóvenes pudieran tener destrezas y habilidades comunicativas para poder transmitir las noticias, las denuncias, los proyectos socioproductivos que pudieran desarrollar en el centro, pudieran visibilizarlos hacia la mayoría, hacia la población a través de las radios. Eso, perder el miedo al micrófono, desarrollar dotes comunicativos, hacerse visibles los jóvenes con su palabra. Todo esto empodera al participante, lo empodera de sus derechos a la educación y a la comunicación. Y lo prepara, desarrolla capacidades, competencias válidas y pertinentes para el mundo del trabajo, para el mundo en sociedad, para el mundo en familia, para la ciudadanía global. O sea, realmente la radio tiene una potencia muy fuerte y yo la reivindico constantemente. Ahora toca inventar, toca aprovechar esas potencialidades de la radio, ser cada vez más creativos y saber vincular y estrechar o articular la radio con la currícula, así como tú dices que eso se Mm. pueda ser tomado en cuenta en evaluaciones, hasta para conseguir trabajo en Fe Alegría, en las Sí, radios, o sea, generación de relevo, en fin, que sí, puedan participar. Es que los jóvenes, cuando se ven que pueden usar su talento artístico, su talento también científico, sus conocimientos, su expresión corporal y su expresión a nivel de pensamiento, de lo que van aprendiendo, pues ciertamente estamos dando pasos significativos en que vivencien, ¿no? Los valores como ciudadanos, como personas, que lo vivencien y que lo puedan proyectar a través de la radio.
y a través de las nuevas tecnologías que se complementan con la radio. Qué bien, vamos a hacer una pequeñita pausa, profesora, y al regreso le tomo la palabra porque usted fue hablando y me da ideas y de repente vienen propuestas porque uno está en la parte comunicacional en IRFA, en educomunicación y bueno, plantearle también a la zona donde uno se encuentra, bueno, vamos a vincular más a estos muchachos para que puedan pasar por lo que es cabina de radio y puedan aprender ciertas, digamos, habilidades que puedan desarrollar, Técnicas, exacto. técnicas para poder, que les pueda servir dentro también de la evaluación, ¿no? Y estamos en los 50 años de Radio Fe y Alegría, muy contentos, muy felices porque, bueno, estamos hablando de una historia que ha sido de perseverancia, de constancia, de pertinencia, incluso de cómo Fe y Alegría a través de la radio ha incidido también en políticas públicas a nivel de todo lo que es la educación. Pero bueno, para esto, pues hoy estamos conversando y estamos tocando este tema con Dulce García, quien es socióloga, fue parte del equipo de investigación de Fe y Alegría de Comunicación como coordinadora nacional de investigación y de innovación del IRFA de 2007 al 2018. Fue también su directora nacional de formación y pastoral del 2018 al 2022, presidenta de ALER del 2012 al 2016, que es la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Radiofónica y sistematizadora de práctica de comunicación y educación popular. Vuelvo a nombrar el currículo, profesora, porque bueno, hay personas tal vez que se conectan tarde y un poco para enmarcar de nuevo lo que es la entrevista. Pero yo le comentaba hace un rato sobre, y todos los amigos yo sé que nos están escuchando a nivel nacional, que forman parte de Radio Fe de Alegría Noticias, y de cómo vincular un poquito más también la parte comunicacional con la parte de evaluación y con la parte de la currícula también de lo que es formación. Y esas propuestas pues son bien interesantes, ¿no? Sí, es que fíjate, cuando nosotros estábamos avanzando en la reflexión curricular para montar la nueva propuesta educativa que hoy caracteriza el programa Educomunicación, pues veíamos claramente a nivel teórico, en primer lugar, que la educación y la comunicación son dos campos teóricos y prácticos que se imbrican claramente, y no es que la educación es más importante o más relevante y utiliza la comunicación y los medios y entonces se vuelve instrumental y la comunicación como que queda relegada. No, estamos indicando que es un híbrido, que son dos campos que se fusionan entre sí y en esa fusión teórica y práctica de sus planteamientos teóricos, epistemológicos y prácticos, es capaz de desarrollar una serie de posibilidades y de desplegar una gama de opciones en favor de la educación formal y de la educación más abierta o no formal e informal a través de la radio. Entonces, por un lado, como apoyo a la currícula, sí, 100%, yo apoyo cualquier propuesta que tenga que ver con un reforzamiento desde lo básico, lo genérico y lo específico de nuestra currícula, de las competencias básicas, las competencias genéricas y las competencias específicas según las menciones, e inclusive la formación laboral desde los centros de capacitación laboral que se llama Felería con Capacitación, pues tenemos opciones para con la radio, ¿no? O sea, tenemos opciones de desplegar posibilidades con la radio en reforzamiento pedagógico, en complementariedad de conocimientos, en trabajar ejes transversales, en, en esa formación en valores, en esa formación de valores ciudadanos, en discusiones éticas, de casos de dilemas morales. Hoy en día que está tan cuestionado, por ejemplo, todo el tema de la crisis del país y de cómo sobrevivir ante las situaciones del país, bueno, todos los temas de emprendimiento social, en fin, que también se pueden promover a través de la radio, y la formación ética moral para conservar también un legado, porque no podemos perdernos nuestra identidad y nuestros valores como ciudadanos, como de una cultura democrática, no se puede perder porque haya crisis. Las radios allí están jugando un rol muy importante de defensa de ese bagaje cultural, de defensa de esos valores, de defensa de una dignidad como personas, como jóvenes, de posibilidades de transformación, de defensa del rol del docente, por ejemplo. Y toda esa defensa se hace a través de la radio.
Y la incidencia también, la incidencia. Nosotros hemos incidido con nuestra currícula dentro de una oferta a nivel ministerial de educación de jóvenes y adultos. Nuestra currícula fue finalmente nuestro modo de concebir y de desplegar la educación de jóvenes y adultos fue aprobada por el Ministerio de Educación. Y esto es una incidencia importante cuando tú mencionas en la incidencia en lo público. No solamente en políticas públicas, hemos incidido en una currícula de educación de jóvenes y adultos en Venezuela. La oferta del IRFA fue aprobada y de algún modo inspira a la educación de jóvenes y adultos que luego digamos, se legitima a nivel del ministerio en resoluciones de la educación de jóvenes y adultos. Entonces, eso Claro, por un lado, eso hay que evidenciarlo y digamos que aplaudirlo, en cierto modo, porque es un elemento de incidencia bastante relevante, ¿no? Bastante sí, importante sí. a nivel currículo. Y sí, hay mucha familiaridad entre la radio, hay mucha cercanía, hay muchas posibilidades, hay muchas potencialidades que se pueden desarrollar. Solo que tenemos que ver los cómo, ¿no? Los cómo nos integramos cada vez más. Porque históricamente siempre el IRFA tenía, bueno, a los equipos de radio y los equipos de comunicación, de educación muy separados y trabajando Ujú. cada quien por su lado y tal. Entonces, un reto también es a nivel interno, cómo nos integramos más las dos funciones importantes que se desarrollan de una educación comunicativa. Eso es bien importante, profesora, y también de qué manera pues la radio Fe y Alegría ha tenido esta penetración, esta gran penetración en comunidades de difícil acceso, por ejemplo, en Venezuela, en comunidades indígenas. ¿Cómo ha sido pues, digamos, este impacto que ha tenido la radio de Fe y Alegría en estos 50 años? Yo creo que la radio, uno de los impactos es que ha sido una escuela abierta, una escuela sin paredes, o sea, el nuevo modelo habla de sin salón, o sea, nombre interesante porque es un aula sin paredes, es una educación que se crea también desde el diálogo, desde la participación de la gente, desde generar conciencias. Y entonces nosotros creemos en una comunicación que no domestica a la gente, creemos en una educación que más bien libera, que más bien potencia las posibilidades de las personas, que crea sujetos críticos, participativos, conscientes, con valores. Y todo esto se puede hacer solo desde esa unión estratégica entre educación y comunicación, desde esa integración, de esa simbiosis. Entonces, una comunicación que libera, que no domestica, que no impone, sino que parte de una pregunta, que problematiza, que no transmite órdenes ni contenidos, sino que ayuda a sembrar pensamiento crítico inclusive a generar comunidad. Esa es la radio en la que yo creo, esa es la Claro. comunicación en la que yo creo y en la que también está Fe y Alegría claramente apostando. Así que yo pienso que la lucha por la legalización de las radios, para que dejemos de ser medios que están vulnerables en este momento, también es muy importante que podamos con mucha discrecionalidad, seguir trabajando todo el tema de cómo ser sostenibles económicamente y a nivel legal frente a un Estado que en cierto modo pues obstaculiza la vivencia del derecho a la educación, el ejercicio del derecho a la comunicación. Cuando cercena las posibilidades de que medios como estos, como que son alternativos, que son para crear ciudadanía, que es un derecho público, el poder transmitir por las ondas hercianas es un derecho público, que esto se comprenda desde un Estado que deje de burocratizar y hacer tan engorrosos los procesos de legalización de las radios, porque ese es el tema también, ¿no? El ardid del asunto, que sí, sin radios que no estemos realmente todavía sostenibles y bastante vulnerables a nivel técnico, legal, jurídico,
pues nos pone en riesgo la educación, la misión de educar, la misión Eso de le, iba- dignificar a las personas. eso le iba a preguntar, cuando usted habla de educación sostenible, usted que ha reflexionado sobre este tema y está leyendo un ensayo, ¿cómo se puede involucrar la radio para que sea una educación sostenible? Sí, pues en primer lugar, visibilizando lo que no permite que la radio sea sostenible y que la educación sea sostenible. Esa visibilización tiene que hacerse clara, contundente, respetuosamente también, sin necesidad de llegar a la confrontación y al conflicto, sino que lo hacemos de un modo respetuoso desde los valores de una educación y una comunicación cada vez más democrática. O sea, nosotros abogar por una cultura democrática, por la defensa de los derechos en medio de un contexto donde se pueda vivenciar una cultura democrática y la paz, una reconciliación, que puedan haber alternativas para poder pensar también en el desarrollo sostenible del país y para eso las radios con la complementariedad del ecosistema de medios que pueda, y plataformas que pueda tener Fe Alegría, cómo generar una narrativa de diálogo, de convergencia de intereses en favor del desarrollo de una ciudadanía que pueda desplegar todo su potencial en favor del desarrollo. En fin, cómo levantar una economía que está depauperada, cómo levantar la esperanza juntos, la esperanza de un país que se pueda construir juntos. Y eso se puede hacer por la radio. Es hacer consciente que nosotros somos, desde la radio, somos generadores de esa narrativa, visibilizar y entrar en conciencia de que somos generadores de esa narrativa que permita la reconciliación, que permita incidir, como tú dices, en nuevas políticas públicas, que permita pensar el modelo de sociedad, el desarrollo del país desde una convergencia de intereses. El otro es que también se incida en la articulación del tejido social, en volver a creer en las instituciones. Fe Alegría tiene que seguir dando muestras de calidad educativa, de que las instituciones funcionan a pesar de la precariedad de los recursos. La mística, el compromiso del docente y de todos los trabajadores de Fe Alegría, batallando allí con las dificultades que se tienen a diario por la emergencia humanitaria que se vive, pues es una demostración de que sí se puede, de que sí se puede desarrollar una educación de calidad, pensar en la alimentación de los jóvenes, de los niños, para que no se siga desnutriendo y ser una generación que luego va en retroceso, ¿no? Pensar en proyectos alternativos, pensar en la sostenibilidad. O sea, yo pienso que el desafío más fuerte que tiene este momento Fe Alegría es esa sostenibilidad de la educación en medio de un contexto de crisis que le propone distintos desafíos, que le plantea distintos desafíos. Y eso implica también pensar cuál es el plan estratégico para el país, para seguir desarrollando posibilidades, para cuidar al personal y a los alumnos, a los participantes, la cultura del cuidado, ¿no? Y se habla mucho del cuidar nuestros proyectos, pero también cuidar las personas en estos contextos tan difíciles, ¿no? De circunstancias tan difíciles. Sí, profesora, yo siempre escucho, muchas personas señalan, bueno, no, es que yo ya la radio no la escucho, que con este tema del auge de las redes sociales, otra persona señala, bueno, ya nadie escucha radio. ¿Qué opina usted de estos comentarios? Bueno, yo tengo cifras actualizadas de consumo de medios, pero yo, por lo que observo, en los vehículos se escucha mucho la radio. Cuando tú te levantas en la mañana, lo primero que también enciendes es la radio. Tienes una vida cotidiana, una rutina que la radio está ahí presente. Luego, yo recuerdo en las últimas investigaciones que la radio era el medio más creíble y más cercano, más próximo a la gente, más que la televisión, más que la prensa. Y en una sociedad también donde
el periodismo impreso, las revistas, los libros se van perdiendo porque todas las dificultades que tiene el país para sostener medios impresos y el hecho de que, bueno, está el tema de las dificultades también con la energía eléctrica, donde tú pierdes, entonces puedes tener una radio hasta en pilas, pues sigue siendo como una opción válida. O sea, ¿cuántas personas no se han conectado con la radio para saber qué está ocurriendo frente a un apagón, frente a pues una dificultad muy fuerte a nivel de falta de electricidad? Y en los rincones más alejados del país es la radio la que se sigue escuchando, en donde no llega la luz, en donde no llegan los servicios públicos, pues la radio sigue siendo un medio vital para poder estar en conexión con el mundo. Y entonces allí pues yo creo que sí, que la radio sigue siendo un medio importantísimo, vital, relevante, no ha perdido vigencia. De verdad que no, yo creo que no. Sería bueno investigar, averiguar cómo está el consumo de los medios, pero aunque la televisión en algún momento pueda ser, pueda que resulte como con mayor consumo, yo te digo claramente que la credibilidad a nivel de medios es mayor en la radio, es mucho mayor en la radio. Y sobre todo este tema de la proximidad y la inmediatez. Es Mm. mucho más, la radio es mucho más cercana, más inmediatista y más localista. Y esto es lo que permite que en las distintas comunidades, pues la radio siga siendo un medio muy importante de consumo. Bueno, profesora, finalmente ya estamos, el tiempo pasó rapidísimo. Hablar de radio Sí, Jorge, sí, en Jorge. una hora y más de 50 años de Radio de Fe y Alegría. El mensaje final a todos los trabajadores de la radio, específicamente de la Radio Fe y Alegría, que en estos 50 años, ¿cuál es, profesora? Bueno, yo pienso que tiene que ver con la insistencia, con la perseverancia, con seguir soñando que la radio es ese medio que puede seguir dando la voz a los que no tienen voz, que es una escuela abierta, de aulas abiertas para, en general, la ciudadanía. Y hay la responsabilidad grande que tenemos como productores, locutores, periodistas, educadores, en cuanto a generar esa conciencia, en generar posibilidades de organización, de movilización de la ciudadanía, de participación ciudadana, de criterios propios, de formación en valores, que la radio es compañía y no nos olvidemos nunca de a quién está detrás, o sea, quiénes son esos radiopensantes o esos radiohablantes que están allí con nosotros, que también inclusive pueden hacer evaluación y participar con nosotros de la construcción del hacer radio, que son nuestros primeros críticos, ¿no? Los que nos devuelven también el cómo nos están percibiendo, y entonces ahí hay una compañía, una audiencia fiel que hay que cuidar, que hay que prestar atención, que hay que atender, que seamos puente entre la gente y el poder, que seamos capaces de construir comunidad, de construir país desde la radio. Que no perdamos el ánimo, la esperanza y los sueños, porque la radio sigue siendo un medio de resistencia, de memoria, de crear valores y de hacer personas críticas y libres. Bueno, profesora, muchísimas gracias por la entrevista y felicitaciones también por estos 50 años. Bueno, igualmente, Jorge, Gracias. felicitaciones a todos. Un gran abrazo para todos mis compañeros de Fe y Alegría en la radio. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Dulce García, quien estuvo con nosotros hoy, investigadora de Fe y Alegría de Comunicación, quien ha tenido una trayectoria bien importante dentro de todo lo que es la formación de la radio en Fe y Alegría.